De Juan, en el capítulo 12, vamos a leer los últimos versos de ahí, pero aún no lo vamos a leer, pero quiero que tengan ahí ya preparado el pasaje. El Evangelio de Juan, en el capítulo 12. Quiero dar la bienvenida a personas, si hay personas que están conectados, que Dios les bendiga. Y que Dios nos bendiga a todos, hermanos. El Señor prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre, ¿verdad? Así que el Señor está aquí con nosotros. Vamos a comenzar, hermanos, a estudiar las 3 cartas del apóstol Juan, que es la primera, la segunda y la tercera. Y hoy vamos a comenzar con la primera epístola, la primera carta. Y la voy a dividir en 2 partes. La primera parte vamos a ver las pruebas de la comunión. Y esto es bien importante, hermanos, para nosotros como cristianos. ¿Cómo está nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está nuestra comunión con Él? ¿Y qué es la comunión? Pues, hermanos, es orar, leer su palabra, buscar con todo el corazón agradarle a Él. Y vamos a ver las pruebas de la comunión, nuestra comunión con el Señor. También en la segunda parte vamos a ver las pruebas de calidad o de la calidad de hijos, como hijos que somos del Señor. Ahora, nadie va a juzgar a nadie. Yo no voy a juzgar a nadie, nadie vamos a juzgar a nadie humanamente. Es la palabra de Dios la que nos va a juzgar. Es lo que vamos a estar examinando, vamos a estar viendo la palabra del Señor. Y ella es la que nos va a estar haciéndonos ver en lo que estamos fallando, o si estamos bien, pues amén, gloria al Señor. Pero yo creo, hermanos, que todos le fallamos al Señor. Amén. Todos fallamos. Yo estaba estudiando esto, examinando esto, y se me venía mucho a la mente, hermanas, el pasaje de que dice, si con dificultad se salva el justo, con dificultad se salva el justo, o el justo se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea, ¿dónde aparecerá aquella persona que no le interesa, no le importa la palabra de Dios? Ahora, es triste, hermano, que a veces aún personas que conocen el Evangelio, no hablando solamente de aquellas personas que no conocen la palabra de Dios, que están lejos de una congregación, sino personas como nosotros que escuchamos cada semana la palabra de Dios, escuchamos la predicación, escuchamos el estudio bíblico, y a veces nos olvidamos de cosas tan importantes que Dios nos dice. Y quiero que veamos aquí en el Evangelio de Juan, el versículo 44, comenzamos leyendo, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y bueno, pues ¿quién envió al Señor Jesucristo? Pues Dios el Padre, el creador de todo el universo, el que está sentado en su trono. Jesucristo dejó su trono, vino, se encarnó y anduvo entre los hombres, murió, fue crucificado y murió y resucitó, ascendió a los cielos. El Dios el Padre nunca dejó su trono. Él siempre estuvo ahí, y ahí está y estará por toda la eternidad. Bueno, Él fue el que envió, dice el Señor Jesucristo, no cree en mí, sino en el que me envió. Y vea lo que dice el verso 45 y 46, dice, y el que me ve, dice, ve al que me envió. O sea, el que veía al Señor Jesucristo, el que lo pudo ver físicamente, dice, ve al que me envió, está viendo al Padre. En otras palabras, pues Jesucristo está en el Padre está en Jesucristo. Es un Dios todopoderoso que permaneció en su trono, pero a la vez se encarnó y estuvo entre los hombres. Versículo 46 dice, yo, dice el Señor Jesucristo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí, vea qué interesante, dice, no permanezca en tinieblas. O sea, la persona que cree en el Señor. Ahora, yo estaba meditando en esto, hermanos, y cuántas veces nosotros le fallamos al Señor. Y fallarle al Señor es desobedecerlo, ¿verdad que sí? Y desobedecerlo, pues nos lleva, hermanos, a participar de las tinieblas, porque, o sea, aunque somos salvos, sí,
pero a veces andamos ahí probando de las cosas que no debemos de participar o de probar. Entonces el Señor Jesucristo dice, todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. El propósito del Señor Jesucristo es que andemos en la luz gloriosa del Señor. Verso 47 dice, al que oye mis palabras, dice, y no las guarda, dice, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Es bien interesante, bien importante. Dice que oye sus palabras y no las obedece, o sea, las tiene en poco. Dice, yo no le juzgo. El Señor Jesucristo vino para salvarnos, para salvar a los pecadores. Dice, porque no he venido a juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Vea lo que dice el 48, el que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado ella le juzgará en el día postrero. Entonces, las palabras del Señor que hemos escuchado, nosotros como cristianos, hermanos, un día vamos a ir al tribunal de Cristo. No vamos a ir al trono blanco, pero vamos a ir al tribunal de Cristo y todos vamos a pasar por ese tribunal y vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, para galardonarnos, y ahí va a salir toda la luz. Entonces, el Señor Jesucristo dice, la palabra que he hablado ella le juzgará en el día postrero. Dice el verso 49, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. O sea, todo lo que el Señor Jesucristo decía, enseñaba, era porque el Padre se lo había dado, el todopoderoso Dios. Vamos a orar, ¿no? Padre, gracias, Señor. Gracias le damos por su paciencia, por su amor para con nosotros, por su misericordia, Señor. Gracias, Padre, porque nos ha presentado su palabra, la hemos creído, hemos aceptado la salvación en Cristo Jesús, que es el único que puede salvar nuestras almas. Solamente en Cristo hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, y ese nombre es Jesucristo. Gracias porque le hemos creído, se nos habla de la manera que usted quiere, Señor, que vivamos la vida cristiana. Gracias, Padre, bendiga este estudio, bendiga lo que voy a estar compartiendo, y a usted sea la honra y la gloria. Amén. Amén. Así que a través de este estudio, hermano, vamos a hacernos un autoexamen bíblico. Vamos a autoexaminarnos. Vamos a ver la calidad de hijos y pues somos su propiedad. Nosotros ahora le pertenecemos al Señor. Jesucristo nos ha comprado con su sangre, los que le hemos creído, los que le hemos aceptado, y ahora somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios, ahí no lo busque, pero en 1 Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y dice también, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. La gente que no conoce a Dios, pues tampoco nos reconocen a nosotros como hijos, se pueden burlar o se burlan. Y bueno, están fuera totalmente. Pero Dios, el Señor Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo nos llama a que miremos el amor que Dios nos ha dado. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Ahora, la primera prueba de la comunión lo analizaremos a través de 3 características de vida. La obediencia, el amor y la verdad. Si usted se fija en el pasaje que leímos, hermano, el verso 46 dice, yo la luz, estamos ahí, ¿verdad? En el Evangelio de Juan. Dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces la obediencia a su palabra, el amor entre hermanos, amor a Dios sobre todas las cosas y amor entre hermanos, amarnos. Eso nos ayuda, hermanos, eso es lo que nos lleva a vivir una vida consagrada para el Señor, una vida apartada de las tinieblas. La obediencia hacia la palabra de Dios,
el amor entre hermanos y amor hacia Dios, por supuesto, y andar en la verdad. Entonces el Señor Jesucristo dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree no permanezca en tinieblas. Seguir la luz, hermanos, es lo contrario a las tinieblas. La luz es lo contrario a las tinieblas. Las tinieblas es desobediencia. Las tinieblas es sinónimo de desobedecer a la palabra de Dios. Es desobediencia. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan, a los judíos les dijo, en Juan 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo la luz he venido al mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Seguir a Jesucristo es andar en obediencia a Él. El Señor Jesucristo dice, escudriñad las Escrituras porque en ellas os parece que tenéis la salvación, tenéis la vida eterna. Entonces, si nosotros no nos alimentamos de la palabra de Dios, no podemos santificar, no podemos crecer, no podemos creer, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Amen. Si estamos enfocados en muchas otras cosas, y mire, hermanos, yo lo sé, yo lo he experimentado. Si usted se enfoca más en el teléfono, en la internet, en cualquier otra cosa, y hace a un lado la palabra de Dios, hermano, usted se va a sentir mal espiritualmente. Se va a sentir sin el deseo de leerla, sin el deseo de clamar a Dios, sin el deseo de tener comunión con Dios. Se va a sentir pues separado de Dios. ¿Por qué? Porque su mente se le contamina, su mente se le llena de cosas que no edifican. Qué importante es, hermanos, por eso estamos viendo la comunión con Dios. Tenemos que tener mucho cuidado si nos estamos alimentando mucho de las cosas que nos dan ahí a través de las redes sociales. Eso nos enfría espiritualmente, nos hace daño aún a nosotros los viejos. ¿Cuánto nomás a los jóvenes o a los niños? Entonces, ¿por qué digo cuánto nomás a ellos? ¿Por qué? Porque están más tiernos, más jovencitos, tal vez tienen menos interés en la palabra de Dios, pero si nosotros, aunque tengamos interés y aunque tengamos más experiencia, nos afecta, nos hace daño. Eso es como cuando comemos saludable, físicamente hablando, la comida física, comemos saludable siempre, pero el momento que comemos algo que no está bueno, el cuerpo se va a ver afectado. El cuerpo físico se va a ver afectado. De la misma manera, hermanos, cuando estamos comiendo mucha basura de las redes sociales, nuestra vida espiritual se va a ver afectada de una manera terrible. Entonces Jesucristo dice otra vez, les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Entonces sigue a Cristo. El que me sigue, dice, no, un rotundo no, dice, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué vida se está refiriendo? La vida espiritual, la vida cristiana. Ahora, vamos ahora sí, hermanos, a 1 de Juan, por favor. 1 de Juan. En el capítulo 1, vamos a ver el capítulo 1 por hoy. Del 1 al 3, por favor, hermanos. Dice aquí lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mire, hermano, qué maravilloso privilegio de los apóstoles, y aquí el apóstol Juan, hermanos, que lo que está diciendo nosotros lo tocamos, nosotros lo vimos, le contemplamos, nuestros ojos lo pudieron ver, nuestras manos lo tocamos. ¿Por qué está dándole tanta importancia al apóstol Juan a esto? Porque él sabía que era Dios encarnado, el Dios, el creador de él, de nosotros, el creador del universo. Ahí encarnado, dice, nosotros le tocamos, lo vimos, lo palpamos, lo contemplamos, y luego dice tocante al verbo de vida, la vida. Dice el verso 2, porque la vida fue manifestada, o sea, la vida se apareció, el que nos puede dar la vida. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias
al Señor Jesucristo que Él prometió que estaría donde hubiera 2 o 3 congregados en su nombre. Aquí vemos más de 3. El Señor Jesucristo dijo que Él estaría en medio de nosotros. Amén. Ahora dice, la vida se manifestó, aunque no lo podemos ver. Ellos sí lo vieron, nosotros no lo vemos, pero lo creemos por fe. Dice, y la hemos visto y testificamos. O sea, nosotros lo comunicamos, lo pasamos más adelante, lo escribió. Dice, y os anunciamos la vida eterna. O sea, la vida eterna, la salvación de nuestra alma para no ir al infierno, para ir al cielo, es la salvación de la eternidad, está solamente en Cristo Jesús. Solamente en Cristo, dice, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Esa vida eterna, ellos la pudieron ver, la pudieron tocar. Dice, lo que hemos visto y oído, mire. Lo que hemos visto y oído, dice, eso os anunciamos. O sea, no estamos anunciando ninguna otra cosa, no es una mentira, no es un cuento de hadas, no estamos hablando de otra cosa, sino del Señor Jesucristo, el que ellos pudieron ver, pudieron tocar. Dice, lo que hemos visto y oído, versículo 3, eso es lo que os anunciamos, para que también ustedes tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí estamos viendo la comunión. La comunión, hermanos, es armonía, es tener, dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. La comunión es tener armonía, es podernos llevar bien, amarnos. De la misma manera podemos tener esa armonía con Dios, y ese es el punto principal de lo que estamos viendo, estamos hablando, que tú y yo tengamos esa armonía con Dios, esa comunión. Porque si no, hermanos, si no tenemos esa comunión con nuestro Padre Celestial, con nuestro Dios, vamos a vivir desanimados, sin ganas, tristes, agobiados, afligidos. Pero en la comunión, ahora, el diablo se va a oponer. Tengamos bien eso en claro, que el diablo se va a oponer para que no tengamos esa comunión con Dios. Pues tenemos que esforzarnos y decirle al diablo, no, voy a seguir a Cristo, yo quiero tener esa comunión. Vean lo que dice el versículo 3, lo vuelvo a leer, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también ustedes, o sea, en este caso nosotros, tengamos comunión. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego dice el verso 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, para que tengan gozo, para que tengan gozo. Ahora vamos a ver un ejemplo, hermanos, en la Escritura, y voy a llevarlos a varios pasajes para que veamos cómo es que los hermanos, la iglesia primitiva, tenía esa comunión. Hechos capítulo 2, por favor, hermanos. Hechos capítulo 2. La iglesia primitiva, hermanos, vea lo que ellos, y lo hemos leído y tal vez hasta lo podemos saber de memoria, pero es importante que demos un vistazo a esto. Juntos en armonía, Hechos 2, 41 y 42, dice, así que los que recibieron su palabra. ¿Qué fue lo que ellos recibieron? La palabra de Dios. ¿De qué manera la recibieron? La creyeron. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. Nosotros creemos en la palabra de Dios. Nosotros creemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie llega al Padre si no es por Él. ¿Verdad que sí? Amén. Nosotros creemos que Él demostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros creemos, hermanos, y lo experimentamos algunos de nosotros. ¿De dónde nos sacó? De las tinieblas nos puso en la luz de Cristo. El Padre, Dios el Padre, nos arrebató de las tinieblas de Satanás y nos trasladó al reino de Cristo. ¿Qué hacíamos? Bueno, estábamos perdidos. Y algunos más enredados en vicios, en la carne y en tantas cosas. Pues de ahí, hermanos, por su misericordia nos sacó y nos trasladó al reino de su amado Hijo Jesucristo. Bueno, estas personas, cuando escucharon este mensaje, lo creyeron, les pasó lo mismo que estoy diciendo,
recibieron su palabra, dice, bueno, ellos decidieron bautizarse, fueron bautizados, dispuestos a obedecer, dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se añadieron a dónde? A la iglesia. Dice, y perseveraban en la doctrina, o sea, se mantenían en la enseñanza de los apóstoles, y luego dice, en la comunión unos con otros, en la comunión entre hermanos, luego dice, en el partimiento del pan y en las oraciones. Había ese regocijo, esa relación, esa comunión, esa armonía juntos. Ahora, más adelantito vamos a ver, hermanos, las cosas que nos afectan, que nos hacen daño, y lo vamos a ver a través de la palabra de Dios. En Romanos 14:19, el apóstol Pablo, no lo busque, pero dice ahí, así que sigamos lo que contribuye a la paz. Entonces nos está diciendo el Espíritu Santo a través del apóstol que contribuyamos, que aportemos, que estemos dispuestos a dar aquellas cosas que nos llevan a tener paz. ¿Entre quiénes? Entre hermanos. Y también la paz personal, porque cuando yo hago lo que a Dios le agrada, si yo busco el tener paz entre ustedes y entre Dios y yo, y tener esa comunión con Dios, hermano, voy a vivir una vida plena de gozo, una vida en paz. No es que el diablo no nos va a atacar, el diablo nos va a atacar, pero vamos a estar más fuertes para resistir la prueba. Más fuertes para resistir la prueba, más fuertes y con más sabiduría para rechazar lo que el diablo trae. Ahora dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua, como hermanos, edificación. Qué importante es, hermanos, el yo, usted y cada uno de nosotros buscar que la iglesia sea edificada, que tengamos paz, que vivamos en armonía y que la iglesia sea edificada. O sea que Dios pide que debemos de aportar y cooperar con nuestro carácter para la paz, para edificarnos unos a otros en nuestra vida diaria, en nuestra manera de actuar, en la manera de ser. Evitemos, hermano, cualquier cosa que hiera a mi hermano, que dar un problema, cualquier cosa, no permitir nada que nos divida. ¿Por qué? Porque el diablo es el que quiere dividirnos como hermanos en Cristo. El Espíritu Santo, hermano, quiere mantenernos unidos. ¿Sí? Amén. Pero el diablo, ¿qué quiere hacer, hermano? Separarnos, dividirnos. ¿Y qué es lo que va a traer a nuestra vida? Tristeza, amargura, problemas. Hermano, qué feo, qué horrible esas personas, hermano, que si no han peleado un día no se sienten a gusto, no pueden irse a acostar tranquilos porque tienen que pelear todos los días. Tienen que llevar un chisme, tienen que llevar un cuento, pero esas personas son inconversos, esas personas no conocen a Dios. Tienen que estar haciéndole daño a otra persona. Pero nosotros, hermano, el día que lo hacemos por error, por equivocación, no podemos dormir más bien. Nos hace daño, nos sentimos mal. Tenemos que pedirle perdón a Dios y si afecté a la otra persona, tengo que pedirle perdón a la otra persona. ¿Me explico, hermano? Amén. Entonces, hermano, Dios nos pide que aportemos y cooperemos, así como aportamos con nuestra ofrenda o el diezmo. Dios quiere que demos, hermanos, aportemos con nuestra vida, con nuestro carácter, para que podamos vivir en paz y en armonía. Qué importante y qué interesante. O sea, no permitir nada en tu vida, en mi vida, que nos divida. Una palabra, un chisme, un mal pensamiento, nada de eso permitirlo, hermanos. Que Dios nos ayude. El diablo siempre está tratando de meter cuentos en nuestra mente. No permitirle. El Señor nos manda a apoyarnos, a ayudarnos unos a otros. Vea lo que dice Primera de Corintios, hermanos, por favor. Vamos a ir avanzando un poquito ahí en los pasajes bíblicos. Quiero que veamos unos pasajes. En Primera de Corintios 1:10.
hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre ustedes, entre nosotros, divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo sentir. Hermano, yo pienso que el apóstol Pablo se preocupaba tanto por las iglesias, y lo dice él en algunas de las epístolas. Era algo que él tenía en su mente constantemente. Ya cuando lo decapitaron, descansó y se fue a descansar. Porque él vivía cargado con esa carga de los corintios, especialmente los corintios, que eran tremendos, ¿verdad? Los gálatas, que se andaban dejando engañar por falsas enseñanzas, por los mesiánicos, ¿verdad?, que querían llevarlos a la circuncisión. Y así diferentes personas que andaban en las iglesias tratando de engañar a los hermanos. El apóstol Pablo se preocupaba mucho, se mortificaba. Y les dice aquí en ese versículo: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones. ¿Y qué es lo que nos divide? Bueno, primeramente el diablo nos quiere dividir. ¿De qué manera nos quiere dividir? Por el cuento, la hablada, el chisme, un mal gesto, una mala actitud, mal carácter, cualquier cosa, hermano. Tengamos mucho cuidado. A veces, hermanos, hay que tener cuidado hasta decir algo bueno con alguna persona, porque lo va a torcer y va a llevar algo que no dijiste, que no dijimos. Sí. Entonces hay que tener cuidado. Te vienen y te tiran el anzuelito y mejor oye, calla y cuidado, hermano. Y pues a veces, hermano, por inocencia caemos en un error de eso. Que Dios nos ayude, que Dios nos cuide. No demos lugar a nada para que eso cause una división. Y es preferible, hermano, mejor. Ya dijimos algo ahí a esa persona. Ay, ve a orar, arrodíllate y ponte a orar. Señor, ponle un tapón a esa persona en la boca, porque va a ir a decir lo que yo no dije. Y eso trae problemas, y esta persona va y dice lo que no dijo, y entonces aquella persona anda molesto con uno y no sabe ni por qué. Tenemos que tener mucho cuidado. Ahora vamos a Gálatas, hermano, por favor, Gálatas 6:2. El capítulo 6, versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. También la palabra del Señor, hermano, nos manda a guardar la unidad. Vamos más adelantito a Efesios, por favor, hermano. Efesios, unas hojitas más adelante, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Dice el Señor aquí, dice: yo pues, preso en el Señor, os ruego. Mire, primero le estaba rogando a los de Corinto, ahora le están rogando a los de Efesios. El apóstol Pablo, inspirado, tocado por el Espíritu Santo, sentía esa carga por los hermanos, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Que haya esa paz, esa vida espiritual. Así que, hermanos, guardar la unidad, no dar lugar. Que Dios nos cuide, que Dios nos ayude. También, hermanos, ser prontos para oír, tardos para hablar. Santiago, vamos a Santiago 1:19. En el verso 19 del capítulo 1 dice: por esa razón, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. A veces, hermanos, no está la otra persona, apenas está empezando a hablar y ya estamos nosotros respondiendo, ¿verdad? Y no oímos, no. Especialmente si la otra persona está tratando de enseñarnos, de darnos una enseñanza. Debemos, hermanos, de siempre estar prontos para oír, escuchar lo que la otra persona va a decir.
y tardo para hablar. Pronto para oír, tardo para hablar y cuanto no más tardo para irarse, para no enojarse. Mire, hermano, si tenemos más el interés en escuchar y menos en hablar, vamos a evitar muchos problemas, porque, hermano, la palabra, la lengua, cuando hay mucha palabrería en nuestra boca, pues no falta pecado, dicen los proverbios. Cuando hay mucho hablar, mucha palabrería, dice que no falta pecado. No tuve el cuidado de poner el proverbio aquí, pero ahí está, yo sé que está ahí, yo lo vi hoy. Ahí está. Dice que cuando hablamos mucho, no va a faltar pecado. Entonces tenemos que tener cuidado. Si estamos hablando la palabra de Dios, pues ahí no es pecado, es la palabra del Señor. Así de que la palabra del Señor dice tardo para hablar, tardo para enojarse, para irarse, pero que seamos prontos para oír. Así que vamos a regresar, hermanos, por favor, a Primera de Juan. Primera de Juan. De esa manera, si evitamos todas esas cosas, si somos obedientes a la palabra del Señor, viviremos en ese gozo. Dice el versículo 4, estas cosas escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, estar en esa relación, en esa comunión, pero se requieren estos detalles. No deis lugar al diablo, no darle lugar al diablo, no permitir que el diablo venga y meta ideas contra el hermano, contra la hermana, que venga a traer división. Y entonces, hermanos, podemos disfrutar de ese gozo. Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él. El apóstol Juan dice, lo escuché de él, este mensaje yo lo oí de él, lo hemos oído, dice, y os anunciamos. Y se los comunicamos a ustedes. Ahorita nos lo está comunicando a nosotros. Dice, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Dios es luz. Jesucristo está con nosotros. Él está aquí, hermano, y Él es luz. Amén. Y mire, yo sé que usted va a entender lo que le voy a decir y va a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Que sentimos una bendición cuando estamos aquí en el templo. Amén. Amén. Pero a veces, hermano, cuando estamos allá afuera, en otras partes, como que aquellas cosas, hermano, nos quieren robar la bendición que hemos recibido en Cristo Jesús. No dejes que el diablo quite, robe lo que se ha sembrado. Continuemos en esa obediencia al Señor, en esa relación, en esa comunión. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, del Señor, y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Las tinieblas, como lo dije, es desobediencia, es cuando rompemos la relación con nuestro Dios, con nuestro Padre Celestial por causa de pecado, y también, hermanos, pues rompemos la relación o la comunión con los hermanos. Hermanos, esto debemos de procurar, tener mucho cuidado de guardar nuestra relación, nuestra comunión con Dios y como hermanos en Cristo. Nos amamos, yo les amo, hermanos, ustedes, yo sé que me aman. Amén. También a mí. Tenemos amor los unos a los otros. No dejemos que el diablo, hermanos, meta cizaña, que el diablo estorbe, que el diablo haga algo. En el 5 al 7 dice la palabra de Dios, perdón, el 6 lo leímos, y decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, ¿y cuál es la luz? La luz es Jesucristo, la luz es la obediencia a la palabra de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Amén. Es la obediencia, es el amor hacia los hermanos, tener relación, evitar cualquier cosa que nos divida como hermanos en Cristo, no dar lugar al diablo, no permitir nada que nos divida. Si acaso aquella persona cometió un error, hizo un error, ¿sabes qué? Lo mejor que podemos hacer es orar por esa persona. Eso es lo mejor. Si
de que vamos a ver, pero pues perfecto no es aquel, ni yo tampoco soy perfecto. Lo mejor es, vi que cometí un error, orar por la persona. Señor, por favor, ayuda a mi hermano. Tal vez no lo quiso hacer. Se va a sentir mal por lo que hizo. Señor, ayúdalo. Y de esa manera, hermanos, vamos a bendecir a aquella persona y Dios nos va a bendecir a nosotros. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Amén. Versículo 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Comunión, como hermanos en Cristo, comunión con nuestro pecado. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, hemos pecado, ¿verdad que sí? Amén. Hemos fallado. La palabra de Dios nos ha hecho ver que le fallamos, que le hemos fallado. Lo hizo conmigo y yo sé que lo ha hecho con usted también. Bueno, dice aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Qué bendición tan grande, hermano, tenemos en Cristo Jesús. Amén. Confesamos nuestros pecados porque fallamos. A veces, muchas veces, hacemos cosas que no deberíamos de haber hecho. Puede haber sido hoy, puede haber sido en estos días pasados. El domingo aquí estuvimos, el lunes, martes, hoy es miércoles. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, hay que confesar con nuestra boca, decir al Señor, no al hombre, al Señor. Señor, yo he pecado, yo he fallado, Señor, por favor, perdóname. Yo quiero restaurar mi comunión contigo y quiero que por favor me des sabiduría y me ayudes a no volver a cometer ese error. Amén. El diablo va a venir porque él anda como león rugiente buscando a quien devorar para sacarnos del camino, para que pequemos, para ponernos en mal contra otra persona, contra los hermanos. No le des lugar, no le permitas que eso haga, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén. Bueno, hermanos, creo que esto nos envuelve a todos, la obediencia, el amor y la verdad, la cual Dios quiere que nosotros vivamos. Esa es la comunión, vivir en obediencia a su palabra, vivir, hermanos, en comunión con nuestro Padre, con Dios, en comunión como hermanos, el amor y la verdad, lo cual es la palabra de Dios y es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y que Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Muchas gracias por su grande amor para con nosotros. Gracias por mis hermanos, por mis hermanas, Señor. Gracias por el hermano Arturo, que acaba de llegar también, que llegó. Señor, bendígalo y gracias por él, por haber venido. Y Señor, y a usted le damos toda honra y toda gloria. En el precioso nombre de Jesús, las gracias le damos, Señor. Amén. Amén. Hermano Ramiro, pase. Dios los bendiga, hermano.